Hola a todos, vamos a crear una interfaz un poco mejor, más intuitiva para trabajar con la síntesis aditiva. Para ello vamos a partir del patch que hicimos en el tutorial anterior, que era este patch de síntesis aditiva. Voy a corregir un par de valores para que queden pues las amplitudes, bueno, siguiendo unas reglas de divisores enteros. Podría también, si esto sería como dividir entre 3, dividir entre 4, dividir entre 5, entre 6, entre 7, etcétera, el número de cada armónico. Y pues si no quiero multiplicar por números así extraños porque me resulta un poco más complicado, puedo dividir por 4 las ondas y sería exactamente lo mismo. Estos dos objetos van a hacer la misma operación. Al trabajar un poco con este patch, puede ser bastante útil querer cambiar el timbre de una forma más gráfica, ya que estar modificando aquí cada uno de los números manualmente, uno por uno, escribiendo números y probando así, es un poco lento, aunque parezca que pueda ser más o menos ágil, pero realmente se vuelve un poco lento. Estoy cambiando los argumentos por defecto de estas frecuencias, que no va a cambiar nada simplemente si le doy ahora al play, que por defecto escuche ya estas frecuencias, aunque aquí no haya introducido ningún número. Vale, para tener esta interfaz, lo que voy a usar es un objeto que se llama multislider. El objeto multislider será así más grande. En este caso tiene solo una barra, pero yo puedo decir, es una barra que conectarlo a la segunda entrada de un mensaje para ver toda la información que sale, que me da un valor pues de 0 a 1 por aquí o de 0 a -1 si va hacia abajo. Si voy al inspector, puedo modificar los comportamientos que tiene multislider. Yo en este caso lo quiero utilizar para controlar estas amplitudes, con lo que voy a querer que tenga valores que vayan de 0 a 1. En esta parte donde pone sliders, pone que el rango es de -1 a 1 y yo voy a querer que tenga valores de 0 a 1, que son los valores que va a tomar la amplitud. Y en vez de tener un solo slider, quiero que tenga 8 sliders, uno para cada uno de los armónicos. Y así puedo tener el volumen de cada uno de los armónicos por separados. Vamos a ver, si ahora hago aquí clic, veis que aparecen distintas barras y aquí me van a aparecer 8 números, como una lista, que es el valor de cada una de esas barras entre 0 y 1. Lo siguiente que voy a hacer es usar un objeto unpack para tener los 8 valores de esa lista y cada una de las salidas pues las voy a conectar a uno de estos elementos de multiplicación. Voy a conectar estos a los números para seguir visualizando los distintos valores. Y así ya estarían. Ahora si muevo, por ejemplo, el último slider, veremos cómo cambia este valor, ¿vale? De 0 hacia cualquier otro. Vamos a personalizar un poco más el multislider y para ello le voy a decir que en vez de lo ponga como una línea, lo ponga como una barra, porque me gusta a mí un poco más y quiero verlo de distintos colores para que no sea tan monótono. Así que voy a venir, aquí salen los distintos colores ordenados y voy a tener que buscar donde pone aquí alternar los colores, los Candy Cane Colors que están aquí. Si le digo que utilice dos colores, va a utilizar los dos primeros y cada armónico pues iría alternando y es más fácil ver las distintas barras. Y si lo quiero más colorido, puedo poner hasta 8, que es el máximo, ahí desde el color que no tiene número hasta, luego hasta el 7, con lo que tenemos 8 colores distintos y así pues me va a quedar un poco mejor
este multi-slider. Y de esta forma tengo una interfaz más gráfica para el multi-slider. Podría usar también el objeto Scope si quiero ver la forma de onda. Lo que ocurre es que si aquí directamente entra el valor de Scope, no voy a ver muy bien la forma de onda. Incluso aunque multiplique la amplitud para hacerla un poco más grande y, y visible, más o menos. Van muy rápido, los valores van muy rápidos como para que los pueda apreciar. Pero Scope, si voy al inspector, tiene una opción que es modo automático y va a detectar un poco los valores que entran para que pueda visualizar el timbre. Pues este, por ejemplo, podría ser uno, que puedo guardar aquí. Puedo quitarles el volumen de estos. Y este sería más o menos la otra forma de onda que tendría. Y ahora ya puedo cambiar entre distintos colores o incluso secuenciarlos y si utilizamos lo que hemos visto en algún tutorial anterior para secuenciar con presets. Por último, vemos que a medida que voy añadiendo elementos, se me va un poco llenando de cables el patch. En este caso, una vez que tengo ya todo programado para jugar con ello y poder probar distintos sonidos, interactuar con ello, no necesito tener todo visible. De hecho, aquí estoy interactuando con el multi-slider, puede que interactúe con el sonido y con los presets y el teclado. Con lo cual, puede que no necesite un poco interactuar con todos estos elementos que están aquí dentro, ni siquiera con el Unpack. Así que puedo seleccionar todos esos elementos con los que no estoy interactuando y encapsularlos. Si quiero que todo esto no sea visible, pues vengo aquí a editar y a encapsular. O me aprendo el atajo rápido, que lo voy a usar mucho, y cuando hago clic, todos esos objetos se meten en lo que se llama subpatch, que aparece con una P sola. Yo le puedo poner un nombre al lado, por ejemplo, 8 sintetizador con 8 armónicos. Y aquí dentro van a estar todos los elementos y yo aquí fuera tengo lo mínimo que quiero, necesito. Bueno, de hecho debería haber metido también este entre 8. Hago pulso Shift y hago clic y así también lo incluyo en la selección. Para seleccionar varios elementos en Mac, en Max se hace pulsando Shift y haciendo clic en esos elementos y para deseleccionarlos igual, mientras pulsamos Shift hacemos clic en el elemento y se deselecciona. Pues ahora sí, lo encapsulo todo, le pongo el nombre que yo quiera. El nombre no es obligatorio, pero es muy útil para saber qué es, porque igual utilizo este patch dentro de 2 meses y ya no me acuerdo qué hace cada cosa. Entonces tendría aquí pues, mi control de notas, mi control del timbre y ya podría jugar un poco con esto. Si me pongo en modo ejecución y hago doble clic, se abre lo que hay dentro, que veis que están los objetos que había. Estos objetos que aparecen aquí arriba se llaman inlets
Si hago clic en el inspector me aparece el nombre del objeto y es por donde entra la información desde fuera. Y lo de abajo se llaman outlets y es por donde sale la información de este subpath. De forma que tiene dos entradas. En la primera entra una lista, en la primera entran las notas, en la segunda entra la lista con, con la intensidad de cada uno de los armónicos, la primera la frecuencia fundamental, y por la única salida que tiene sale el audio. Si quisiera poner más salidas por alguna razón, pues simplemente tengo que escribir outlet y ya tengo una segunda salida. Cuando vengo aquí, pues vemos que tiene una segunda salida este objeto. Lo voy a borrar. Y de esta forma es muy fácil ordenar mucho más los pads con estos pequeños subpatches. Y además me permite, pues si quiero tener dos instrumentos de este tipo, poder copiar y pegar de forma rápida. Lo que antes hubiera sido copiar y pegar un montón de objetos juntos, aquí prácticamente estoy copiando y pegando la interfaz gráfica y este subpatch donde está todo programado dentro. De esta forma, los subpatches va a ser un recurso que vamos a utilizar mucho para tener un poco de orden en nuestro pad y no tener visible todo lo que no necesitemos que esté visible. Siempre que haya cualquier cosa que necesitemos modificar, podemos acceder a ellos y cambiar o reajustar aquello que creamos necesario.